Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Estrella y este día te invité a esta entrevista. Pero antes de iniciar a esto, quiero informarte que esta conversación se realizará con fines exclusivamente académicos. La entrevista será grabada en un audio y tendrá una duración aproximadamente de 45 a 60 minutos. Los temas que abordaremos siempre están relacionados con la educación sexual, la construcción de la sexualidad, las relaciones sexoafectivas, el significado del amor y la pareja. Tu participación es completamente voluntaria. Puedes decidir no responder alguna pregunta o detener la entrevista en cualquier momento. No hay ningún problema. Igual la información será tratada de manera confidencial y anónima y no se utilizará ningún dato que no sea permitido. Igual tampoco ningún dato de identificación. ¿Confirmas que comprendes esta información y que nos das tu permiso para poder participar en la entrevista y para que sea grabada en audio? Confirmo, muchas gracias. Ok. Antes de dar a la entrevista, primero me gustaría saber cómo te gustaría que te llamemos. Sebastián, está bien. Ya, ok, Sebastián. Entonces, para darle inicio a esta entrevista, quisiera que me respondas una pregunta. ¿Qué recuerdas sobre la educación sexual que recibiste durante tu infancia y adolescencia? Bueno, más que todo, en esta parte recuerdo la educación por parte del colegio, igualmente en temas, bueno, nunca hubo una clase especialmente como de sexualidad, pero era el tema más que todo de la educación por, o sea, si había campañas o temas específicos, tanto como era biología, química, en donde se abordaban varios de estos temas, igual en como en temas de relaciones humanas, con el aborto, métodos anticonceptivos, la reproducción humana, y más que todo era por ese ámbito, más que todo de prevención, y obviamente por las campañas que obviamente siempre son las más reconocidas en ese tema del aborto, hacemos con ejemplos de debates, y más que por ese lado, más que por el lado introductorio o exploratorio o informativo en ese tema. Ok, y entonces con esto que me comentas, ¿tú crees que tus principales fuentes de información solo fue la escuela? Al principio sí, luego obviamente fue un aprendizaje autodidacta. En su mayoría ya cuando se comenzó en la parte práctica, sí fue bastante que uno se autoeducó. ¿Y cómo se habla de la sexualidad en tu familia o también en tu entorno cercano como amigos? Bueno, en el tema familiar, obviamente, no es un tema que se hable como libremente, pero igualmente se podría opinar. Obviamente, el tema de los papás, sí, desde una edad, sí comenzaron en el tema de dar consejos. Obviamente, no fue como una charla específica, como tal vez suele aparecer en diferentes redes sociales que se hace o algo así. Fueron cortas, pero más que todo en el sentido de responsabilidad, como ya teniendo en cuenta esas charlas de aquí en familia, como que ya se conocía o en algún momento ya tal vez ya se practicó este tema de la sexualidad y todo, entonces eh, ya era como charlas un poco más de sobre la responsabilidad, las consecuencias de los actos y que se tengan más que todo bastante cuidado. Nunca se le vio de mala forma, sino que obviamente iba a ser alguna etapa de nuestro crecimiento, en nuestro caso como hijos. Eh, pero no es un tema como que se hable naturalmente, sino obviamente en algunos aspectos cuando se sale, cuando se tiene alguna pareja, siempre nos dan las recomendaciones generales en estos casos. Y en el tema, en cambio, de amigos, es un tema un poco mucho más común. Es un poco un tema más exploratorio entre los dos. En el grupo cercano hay bastante confianza de ese tema. Nadie juzga, más que todo siempre se tiene bastante curiosidad y dependiendo de la experiencia de cada uno se va contando, se va ayudando, preguntando, informando. Entonces es bastante cómodo hablar de ese tema en el círculo en cambio de amigos.
Bueno, muchas gracias, me parece muy interesante, pero también quería preguntarte qué temas están permitidos en tu familia, ya que me dices que no hablan tanto ahí, pero ¿qué considerarías que está permitido hablar ahí? O sea, no creo que pueda decir algo porque es más que todo una conversación unilateral por parte, porque obviamente, no, bueno, en mi caso como hijo no es que hay alguna consulta a mis padres sobre ese tema, sino es solo que ellos hablan con nosotros o nos dan las recomendaciones. eh, a nosotros como padres en esa parte de moralidad, que tengamos cuidado de lo que vayamos a hacer, si es que vayamos a hacer alguna cosa, que obviamente como comento que no está nada prohibido que hagamos o nos dicen no harás esto, sino obviamente porque saben que es una actividad que en algún momento se va a realizar, entonces dice si es que se va a realizar, tengan cuidado, tengan protección, tengan bastante responsabilidad y todo así, más que todo, pero no, yo no soy como el que pregunta, pero recalco que si yo pudiera preguntar algo, sí me respondieran con total libertad, pero no lo he hecho. Ok, qué interesante, pero con tus amigos, ¿tú considerarías que has evitado temas, o sea, de hablar de sexualidad por considerarlos tabú? Con mis amigos. Sí, con tu tema de tus amigos. No, la verdad, creo que es bastante libre, hay bastante variedad de pensamientos, de experiencias y más que todo es como un tema de curiosidad, algún tema que surge, cualquier tema por más extraño o raro que parezca, o sea, igual se habla sin ninguna persona juzgando, más que todo aprendiendo, creo que se siente como la mejor forma, o sea, obviamente hablan desde la experiencia, sino se busca, se consulta y se conversa como una charla cualquiera de amigos. Muchas gracias por tus respuestas. Bueno, vamos a pasar a un siguiente tema, el cual también es muy importante y es sobre los estereotipos de géneros y sobre lo sexual. Y sí me gustaría que en este campo me respondas qué ideas sobre lo que debe ser una mujer o un hombre en una pareja recuerdas haber aprendido tanto en tu entorno familiar o en tus amigos o en la escuela. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. Que tú qué ideas sobre lo que debe ser una mujer o un hombre en una pareja recuerdas de haber aprendido dentro de tu entorno familiar o de amistad, también en el colegio. A ver, primero en el tema familiar, eh, ¿cómo debería ser un hombre o una mujer en tema de relaciones como tema afectivo? Más que todo siempre se basa en una parte bastante de respeto, bastante honorable en nuestros casos. En nuestros casos somos, en mi caso soy hijo masculino, entonces siempre me formaron con la idea de que debería ser un hombre, o sea, en una relación bastante, como comenté, honorable, responsable, afectivo, detallista. Caballeroso sería la mejor palabra que describe todo eso, leal en ese sentido, entonces con bastantes valores, más que todo. Siempre nos formaron como de eso y siempre nos comentaron como que un hombre debería ser así, más que todo en esa parte de valores, no tanto en los estereotipos, porque todos somos diferentes, gracias a Dios mi familia es bastante abierta a eso, no juzga más que todo en el aspecto y todo así, sino que igualmente cada vez se va un poco más allá de solo la parte física, sino también de cómo se debe buscar una pareja como que te sume y tú también, o sea, sumar a un hombre debería ser igualmente como una mujer se debería ver, o sea, independiente, que tenga buenos valores, debería ser una mujer, que no dependa ni el hombre de la mujer ni la mujer del hombre. Eh, en ese sentido sería. Y con todo esto que tú me comentas, ¿cómo tú crees que influye el ahora para ti? O sea, ¿cómo tú eres ahora? Creo que fluye bastante bien, o sea, la idea de mis papás que crearon siempre es como toda esa caballerosidad y eso sí lo mantengo y creo que es una buena enseñanza que tuve de mis papás y siempre me define para cualquier relación, o sea casual, sea de una relación seria o formal, siempre la caballerosidad, eso siempre va a estar sin tratar de hacer daño a nadie, sin tratar de utilizar a la otra persona solo para satisfacción de uno o con mentiras.
Entonces sí creo que fue una buena formación. Igualmente al momento de yo buscar pareja, también busco, veo valores más allá de lo físico, en lo que quisiera ver como mi pareja o algún tipo de relación con otra persona. Ok, y en eso que también me sigues hablando, ¿en algún momento tú sentiste esa presión de cumplir estos roles o expectativas dentro de una relación o también puede ser en lo sexual? O sea, no como, como que me obligara así, porque yo siempre creía que era una forma buena de hacerlo, como explicaba las enseñanzas que me tuvieron o cómo debería ser como esas expectativas de ser bueno, o sea, no como tantas expectativas porque es una forma como de ser, ni no solo en esos ámbitos de relaciones, sino con todos, de forma estudiantil, laboral, de amistades, entonces no, yo no lo veo como temas de expectativas, como algo que debo cumplir, sino algo que en serio sí quiero ser en todos los tipos de relaciones que yo tenga. Y igualmente en el tema sexual, obviamente, es igualmente ser como ese tema de valor, respetuoso, todo así. Obviamente ahí cambia un poco el sentido porque obviamente tanto la mujer ha de querer en algún momento, o sea, cumplir alguna expectativa del hombre, e igualmente el hombre de las mujeres y por ejemplo tener un buen físico, hacer ejercicio, que se hace más que todo en la cotidianidad. Hago ejercicio, practico deportes, hago en mi caso baile y, o sea, como indireccionalmente trato también de cumplir esa parte que, por ejemplo, que se tenga un buen físico, todo que también me sirve para cumplir las expectativas en el ámbito, por ejemplo, sexual. Y con esto de las expectativas que mencionas, ¿qué tan libre te sientes actualmente frente a estas normas sociales que se podría considerar todo lo que tú me mencionas? En mi caso, creería normal, obviamente siempre va a haber en todos los sentidos, tal vez alguien mejor, con mejor físico, tal vez con mejor aspecto, todo así, pero obviamente con bastante confianza en lo que soy, en las expectativas que cumplo, que creo es bastante bien, o está por, me imagino, en todo sentido más arriba como del promedio. Entonces creo que en ese caso me resulta bastante cómodo todas las situaciones en las que me implica en ese sentido y como mencionaba sin tratar de cumplir nada, sino ya normalmente con otras actividades, con las formas mismo de ser desde fuera, creo que ayuda bastante en todos los tipos de relaciones o donde me quiera desenvolver. Ok, gracias por responderme. Bueno, vamos a continuar con otro temita que sí está en relación con todo esto y va a ser sobre el descubrimiento de la sexualidad. Que si en este caso te sientes un poquito incómodo de hablar, igual me lo puedes mencionar con toda confianza y podemos pasar al siguiente tema. Y quiero comenzar preguntándote, ¿cómo fue tu proceso de descubrimiento de la sexualidad? Bueno, en este caso creo, como comentabas, eh, obviamente es en el tema, se comienza en el colegio por las clases que comienzan a dar y todo. Bueno, en mi caso no es que hubo desde antes que pasara ya esta vida activa sexual, no hubo tal vez alguna conversación de tema como familiar, sino fue más igualmente descubrimiento en el colegio hasta que ya se fue dando normalmente en la cotidianidad de las relaciones, tanto afectivas como de amistad en las que me iba involucrando y al crecer a todo, entonces creo que fue igualmente como comenté al principio, más bastante autodidacta y fue de mi parte que iba descubriendo esa parte, cualquier cosa igualmente consultaba en mi caso en el internet o igualmente en la pareja de ese entonces tal vez con la que comencé esto, tal vez ella tenía un poco más de experiencia, entonces eh, ayudó bastante para comenzar y obviamente obtener las primeras fuentes de información de lo que sería este descubrimiento. Y con este proceso que tú viviste, ¿qué emociones recuerdas que estén asociadas en esta etapa? Puede estar la curiosidad, el miedo o confusión. ¿Cómo tú definirías que te sentiste? Bueno, creo que como me mencionaste, lo primordial sería en este caso la curiosidad.
la curiosidad más que todo, porque obviamente ya en alguna etapa, en alguna edad se comienza a hacer el tema de conversación, obviamente con los amigos, con los compañeros, entonces ella se va teniendo como esa curiosidad, obviamente cada uno a su tiempo, pero ya daba como esa curiosidad y todo, y en un momento que ya pasó, como se cumplió con esa curiosidad, ella fue bastante satisfactorio, fue de más de aprender, igualmente el sentimiento de responsabilidad, tal vez no de miedo, pero sí de tal vez uno, a ver, ahora sí me voy a informar bien, sí voy a ver cómo se hacen las cosas en este caso bien, entonces ver así súper fresco eh, cómo podía ir tal vez descubriendo más y más que todo cómo también sentirme feliz, como se sintió la experiencia de descubrimiento y tratar de, en ese caso, probar lo que más podía. Y esto que me mencionas que buscabas en el internet y así ejemplos, la primera vez que lo hiciste, ¿qué sentiste? Eh, bastante bien, o sea, obviamente tal vez no fue como, no sé si la palabra correctamente es épico, pero creería que fue una buena primera vez donde, o sea, los dos obviamente no hubo prejuicios, no hubo expectativas más que todo que cumplir, sino solo como que se disfrutó y más que todo fue un punto de partida para ya después ir, por decirlo, con la práctica, con la experiencia, ir mejorando mutuamente y podernos sentir mejor cada vez. Y en algún momento lo que tú viste en el internet o las imágenes que buscaste crearon expectativas que no se cumplieron en el momento que realizaste el acto. Eh, expectativas que no se cumplieron. Ajá, después de ver las fotos de imágenes en el internet. No, más que todo, obviamente sabía que iba a tener como mejores experiencias con el tiempo y todo así. No digo que haya sido mala en la primera, pero obviamente siempre tuve la idea clara que obviamente iba a ser muy diferente a tal vez lo que se vea en imágenes, videos que previamente ya había visto. Entonces no generaba ninguna expectativa que truncara lo que pasó. Obviamente eh, sabía, como te comenté al principio, que con el tiempo iba a ser tal vez mejor, o sea, con más experiencia en otro tipo diferente de situación, pero como fue una buena experiencia, sí hubo como la mente abierta de que obviamente es la primera vez, no hubo prejuicio ni de parte mía ni de la otra parte, entonces todo bien. ¿Y tú crees que durante todo este proceso influyó alguna persona o estuvieron involucradas personas que te ayudaran, amigos que creas que sean importantes en este momento? Disculpa, ¿me repites la pregunta? Claro, que durante todo este proceso que tú tuviste de conocerte a ti mismo, de conocer qué es la sexualidad, tuviste personas que estuvieran ahí involucradas, por ejemplo, amigos en los cuales tú también ibas, les comentabas, hablabas de este tema. Sí, obviamente. Como comentaba al principio, ya se comienza en alguna edad cuando se comienza todo este tipo. eh, ya se comienza a ver más experiencias, todos a sus diferentes ritmos, a su diferente tiempo, algunos más antes, otros más pronto. Entonces, obviamente, algunos compañeros que de confianza ya tenían obviamente más experiencia, entonces se podía comentar estos temas, igualmente preguntar con toda la confianza, la apertura. En otros casos igual nos ayudaban tal vez en alguna inquietud que nosotros tengamos, en algún miedo que nos apareció, alguna duda, entonces sí, obviamente fue como un aprendizaje tanto en ese momento de pareja y del círculo social de cada uno, independientemente de que teníamos que nos ayudaban dando consejos o nos ayudaban dando solo de su experiencia o contando, nosotros ya podíamos aprender más o poder tener una mejor comunicación.
Qué chévere. Y durante todo este proceso que estaban hablando con tus amigos o incluso con tu pareja, también estuvo la palabra el deseo. ¿Tú cómo definirías qué es esa palabra? ¿Cómo la dices tú? Bueno, en este caso, tal vez, más que deseo, o sea, yo le diría como, por ejemplo, no sé, tal vez necesidad biológica que no está mal, o sea, que se transforma como en un deseo, o sea, como una necesidad que se transforma en un deseo, viéndolo como porque es algo bueno, eso es un pilar, o sea, pienso que es un pilar como de alguna relación que en algún momento va a pasar y más que todo cuando ya es de mucho más tiempo, siempre se va formalizando más, se va creciendo más, es algo fundamental, necesario que va a tener que pasar entre la pareja, es otro tipo diferente de comunicación. Entonces es como ese deseo de que algo quiero, en este caso también algo que necesito, pero verlo de alguna forma, no sé, tal vez un poco más de carnal el deseo, que igualmente se puede ver tanto de la parte como afectiva. ¿Y tú crees que existen factores que despierten en ti, por ejemplo, después de escuchar la palabra deseo o el llegar a tener este deseo? ¿Qué factores considerarías que son importantes o que despierta en ti? Tal vez cuando escucho la palabra deseo, igualmente tal vez viene a mi mente lo que, por ejemplo, lo que yo deseo en ese momento o a quién me atrae en ese momento. Obviamente, poniendo en contexto la palabra en el que se utilice en el grupo en el que estemos, dependiendo del tema, pero más que todo por la connotación igualmente de la entrevista, siento que sería como un deseo un poco más carnal que se tuviera y obviamente si no sería, por ejemplo, la última vez o el último deseo que tuve de tener o de poder pasar con una persona, tener alguna actividad con una persona, sería con la que quisiera tener a futuro. Ok, bueno, con todo esto que me comentas, voy a regresar un poquito a una palabra muy importante que mencionaste, que era la comunicación. Entonces, me gustaría saber cómo la comunicación o incluso la confianza tiene una influencia en este deseo sexual que tiene acerca de la otra persona. O sea, siento que en este caso la confianza es bastante necesaria en todos los tipos de relaciones que se vaya a tener, porque sean afectivas, sean casuales, sean planeadas o no, no se podría tener ningún tipo de relación con una persona con la que no se tenga confianza, porque en cualquier tema, si es más que todo definiendo la palabra relación, sería poder entregar algo a la otra persona que puede utilizar la información, sentimientos, todo lo que tú des para bien, como es el objetivo que por lo que estás dando, pero también estás dando consentimientos a muchas cosas como de tu información personal, gustos, pensamientos, que pueden utilizarlo para en algún mal sentido. Entonces sería demasiado importante tener esta confianza con las personas por más que sea algo casual, saber que no va a utilizar lo que tú le vayas a dar en cualquier tipo de relación que vas a tener con esa persona, que no utilice esa información o lo que tú des de forma mal y para eso se necesita más que todo confianza. ¿Y esta confianza cómo influye en las relaciones sexuales? En ese caso igualmente sería principalmente que necesitas tener confianza para una persona abrirte, por más que sea casual, es con alguien que, por ejemplo, tú conozcas y tengas la confianza, por ejemplo, de que tal vez no vaya a hacer daño, o más que todo igualmente conocer a la persona de que tal vez sus gustos no tenga algún prejuicio o alguna cosa que tal vez no pueda estar dentro de lo que tú eres o lo que le puedes ofrecer y la otra persona también no va a disfrutar de eso a menos que tenga la confianza de decir, o sea, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que piensa, lo que no piensa, porque obviamente en ese caso nada es obligado, entonces debes tener la confianza de poder hablar, de poder expresarte y poder tomar decisiones. Con esto que me mencionas, durante todo este tiempo que has experimentado tu vida sexual, incluso las relaciones afectivas, ¿has visto algún cambio dentro de todo este vínculo?
Sí, obviamente, o sea, más que todo se podría confirmar que, como el tema que estábamos hablando de la confianza, es súper necesario, obviamente se podría decir antes de comenzar en esta etapa, que obviamente se toca tener responsabilidad, confianza y todo así, pero ya obviamente en la práctica, ya después de la experiencia, se nota que es algo que sí se necesita de verdad, que toca tener, o sea, obviamente no solo confianza, sino eh, bastante conciencia de con quién se tiene tal vez este tipo de relaciones, de afectivas o solo en el caso sexuales. Entonces, se necesitan bastantes cosas, no solo el hacerlo y ya, sino bastante criterio con quién y más que todo igualmente los temas de responsabilidad y cuidado personales y también para la pareja. Y bueno, con este tema del deseo que hemos hablado un poquito, con la definición que tú me has dado, la confianza que está con esto, tú explícame cómo relacionarías el deseo con tu bienestar emocional. Yo creería que son proporcionales, porque obviamente mi felicidad eh, está enganchada a lo que yo deseo, porque no puedo hacer algo que, en este caso, que no me gustaría hacer. Si es que algo es de mi deseo, de mi gusto, y se logra conseguir, en este caso me haría feliz. Entonces, o sea, no pudiera hacer algo que no me gustara o que no sintiera correcto solo porque la otra persona lo desea, ¿me cachas? Más que todo en el sentido de que no por cumplir los deseos de otras personas vaya a poner en peligro la felicidad o el deseo tal vez que puede ser diferente a la persona. Siempre toca tener esa balanza y obviamente más que todo tomarse en cuenta uno mismo muchísimo más que a la otra persona. Bueno, Sebastián, te agradezco mucho por esta participación que tuviste en este temita. Vamos a continuar con un tema un poquito más fuerte que el anterior, de cuáles son las fantasías sexuales. Y sí me gustaría saber qué significado tienen para ti las fantasías sexuales. ¿Qué significado tiene? Bueno, creo que es algo bastante normal. O sea, las personas igualmente con el deseo, cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene un gusto diferente y las fantasías que uno tiene pueden ser variadas, pueden ser muy controvertidas, pero eso no significa que sean malas, ¿no? No toca tomar el gusto de alguien como algo malo, por más que sea diferente a lo que nosotros pensamos, a los gustos o deseos de uno. Entonces creo que es algo bastante personal, como por decir que el color de cada uno, a cada uno le gusta un color diferente, entonces a cada uno debe tener fantasías diferentes y obviamente si se llega a compartir, no es la idea de juzgar a la otra persona. Ok, me parece muy interesante todo lo que mencionas. Igual, acerca de este tema, ¿tú crees que existe una cierta libertad social para hablar de las fantasías sexuales? Más que todo creo que dependería igualmente del círculo social que uno se tiene. Porque hasta hablar con compañeros sí a veces es bastante controversial, o sea, controversial más que todo comenzar el tema, porque obviamente creería que cada uno por dentro no, o sea, eh, no juzgaría, pero tendría ese miedo de que sí lo van a juzgar a uno. Entonces comenzar a hablar del tema sí creo que eso podría ver como un poco difícil por obviamente la presión social y todo, pero dependiendo del grupo social ya se pasa el primer paso que tal vez sería más difícil de comenzar a hablar de eso o expresarse o querer opinar de eso. Ya pasando ese paso difícil, creería que tal vez descubriríamos que muchas personas no juzgan, obviamente dependiendo del círculo social que nos rodeamos. Y justo con esto que tú mencionas de que a veces existe un juzgamiento también de parte de otras personas o que no son amigos, incluso de familia, me gustaría que me respondas la pregunta de cómo influye la cultura a ciertas personas para que exista esta construcción de las fantasías sexuales. Bueno, creo que es bastante importante, más que todo,
tener esa libertad uno mismo de aceptar lo que uno piensa, lo que uno desea, y obviamente se va construyendo desde adentro, desde uno mismo. Obviamente no podemos meternos más que todo como sería en la mente de otras personas para tal vez no hacerlo ver como mal, sino más que todo concentrarnos del dentro de uno, aceptarnos con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros pensamos, aceptarse a uno mismo, no juzgarnos uno mismo, y obviamente esto nos va a ayudar que cuando expresemos pueda hacerlo con mayor libertad y que ningún comentario nos vaya a afectar o hacer pensar, por más tal vez malo que sea el comentario, nos vaya a afectar en el pensamiento que nosotros tenemos de acerca de nuestros gustos, de nuestros pensamientos, y tener igualmente esa responsabilidad emocional cuando si es que alguien comparte con nosotros, también tener esa afectividad por la otra persona de hacerle sentir escuchada y no juzgada. Claro, siento que es muy importante justo lo que mencionas de que las personas pueden expresarse con total libertad. Sin embargo, sabemos que en nuestra cultura muchas veces estos temas son tabús. Entonces, ¿tú crees que existe una cierta influencia de parte de la cultura para que nosotros creemos otro tipo de fantasías sexuales como lo representan las películas, así tipo de voy a entrar en una cama llena de flores con vinito y a tomar? Entonces, no sé tú qué opinas acerca de eso. Eh, Creo que es bueno ver otro tipo de ejemplos para más que todo abrirnos la mente. Igualmente, ¿sabes? Tanto cuando comienzas la vida sexual que tienes tal vez expectativas, igualmente cuando es en ese tema de fantasías, tal vez comienzas por ver varios ejemplos de diferentes partes en tu cotidianidad. Y más que todo es poder ver, poder aprender, poder informarte y o sea, tal vez sí puedes tener fantasía, más que por eso es el nombre como fantasía. Tal vez algunas tener claros de la dificultad que puede ser lograr que se cumplan, sí, no porque sean malas, sino porque, como dices, a veces se requieren a veces de planeación por lo mismo que vemos culturalmente puede ser en películas, en videos. Más que todo poder tener ese tema de aprendizaje y ser claro que igualmente en este caso, como el nombre dice, fantasías, igualmente la imaginación es el límite. Eh, pero tener claro que obviamente tratemos de realizar cosas dentro de nuestras posibilidades y más que todo no frustrarnos por tal vez no poder cumplir algunas de las cosas que nosotros mismos deseamos o fantaseamos. Ok, ¿y tú crees que las fantasías forman parte de una sexualidad saludable? Sí, porque es una forma de autoconocernos uno mismo. Todos debemos tener algún tipo de fantasía. Y si es que no es así, no juzgar tampoco, pero siento que personalmente que es porque tal vez aún falta conocer ejemplos, conocer información para que la persona en algún momento va a tener algo que salga de la cotidianidad. Por eso mismo se llama fantasía, porque tal vez no es algo que se cumpla con normalidad o que se haga en el día a día del vivir. Entonces es algo que nosotros deseamos que sale fuera de lo normal. Entonces siento que es bastante importante en los gustos de uno mismo, como tal vez verse como metas, no sé, objetivos que en algún momento queremos llegar a cumplir. Bueno, Sebastián, yo creo que es muy importante todo lo que nos mencionas y el hecho de no juzgar, el poner en práctica e incluso ver otros ejemplos que nos puedan ayudar a aprender. Y ya cerrando este temita, vamos a pasar sobre la sexualidad en la pareja. Puedes hablar de cualquier pareja que hayas tenido o de todas las parejas que hayas tenido. Y más bien, me gustaría que me describieras la forma en que se ha vivido la sexualidad dentro de tus relaciones de pareja. Claro, en este caso, con la última, más que todo poniendo ejemplo, la última pareja formal que tuve, se vivió bastante bien. Creo que es un tema que se respetó mucho, se disfrutó mucho, se explayó mucho el tema de la sexualidad. Como dije, en algún momento va a ser un pilar fundamental dependiendo de la edad, del avance de la relación, va a ser bastante necesario. Entonces creo que se vivió en este caso con bastante normalidad,
bastante curiosidad porque tal vez fuimos la persona con la que más experimentamos, más que todo por el tiempo, fuimos aprendiendo mutuamente y era un tema que se respetaba bastante, tal vez no se trataba de hacer peleas o jugar con ese tema, era un tema igualmente delicado que se hablaba libremente, es bastante común, pero siempre más que todo mantener el respeto y no jugar con esos temas que sí, tanto que son pilares como que sostienen en una relación, pueden ser los mismos que derrumban, entonces era más enfocado en ese tema. Qué impresionante todo lo que me comentas. Pero, ¿te recuerdas que estábamos hablando un poquito también de la comunicación antes? Entonces, en esta relación que tú me comentas, ¿cómo era la comunicación en este aspecto de tener las relaciones sexuales? Bastante común al principio, obviamente, como en todo lo que hemos estado conversando, tal vez dar el primer paso fue la parte más difícil. Pero de ahí la comunicación fue bastante fluida desde el principio con los gustos de cada uno, lo que lo uno esperaba del otro. Obviamente, como comentaban, nunca fue con expectativas, o sea, altas o con juzgamientos, porque obviamente se comenzó a aprender desde ahí y obviamente se fue creciendo en la parte de experiencia informativa, también la parte del deseo. Entonces la comunicación desde el principio fue bastante fuerte, igualmente las decisiones, tal vez cuando alguno deseaba hacerlo y el otro podía decir con todo gusto no y no iba a haber algo que juzgue o verlo de mala forma, sino cada uno siempre tenía la forma de expresar, sea ahorita si deseaba o no deseaba, estaban obviamente las dos partes de acuerdo, se lo hacía con gusto, si no, no había ningún problema. Igualmente por alguna situación sentimental o alguna cosa, se tenía bastante respeto, se hablaba del tema y se podría llegar a algún consenso. ¿Y tú qué experiencias crees que han sido significativas para tu crecimiento personal durante toda esta relación o incluso de otras relaciones? Bueno, las experiencias obviamente siempre se aprende de, más que todo igualmente de los errores, que se ha tenido bastantes errores, a veces comunes, otros personales en cada tipo de relación, pero ayudan bastante a crecer más que todo en peleas, discusiones que siempre se tiene. Tal vez salen temas o a veces cosas que en un momento feliz no lo decimos o nos guardamos tal vez para complacer a la otra persona. Pero al final de cuentas eso hace daño y es algo que, por ejemplo, he ido aprendiendo y más que todo mejorando. Igualmente el tema de la responsabilidad. Obviamente no se tiene que pensar en todos los temas, siempre se debe pensar con cabeza fría, lo que se debe hacer, lo que uno desea hacer y lo que se puede hacer. Igualmente poniendo límites en todos los sentidos, hablar claro desde el principio, la comunicación, sea relación formal o no formal, tener ese tipo de acuerdos, respetando los deseos de cada uno y los límites de cada uno. Bueno, Sebastián, me alegro mucho todo lo que me comentas y que tengas también claro los aprendizajes, cosas que ahora pones en práctica. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en el tema más emocional, que es el amor. Y bueno, cuéntame un poquito qué significado tiene para ti el amor en este momento en tu vida. Bueno, igualmente en este punto de mi vida, el amor es algo bastante necesario, creo que ayuda mucho, uno ya ha ido creciendo, igualmente tanto en la parte, por decirlo así, estudiantil, ahora ya igualmente se desbloquea la parte laboral y son muchos cambios, es un proceso bastante rápido, combate demasiados cambios, demasiadas cosas nuevas, cosas que te toca soltar, entonces para esto creo que se necesita bastante apoyo, entonces y obviamente en algún punto se espera la parte como afectiva, tal vez de alguna persona en específica o puede ser igualmente de grupo de amigos, de otro tipo de relaciones. Entonces,
juega creo que un rol importante para mantener ese equilibrio entre, puede ser el estrés, la rapidez de todos los días, hora del trabajo, tal vez estudios superiores, que se hace bastante necesario como un escape y también tener esas ganas de sentir a alguien que te necesita y tú poder ayudar a otras personas a través de actos de amor, de solidaridad y de compañía. Y más o menos con esto que tú nos mencionas, ¿qué considerarías que son los principales obstáculos en las relaciones? En las relaciones actualmente creería más que todo sería la honestidad, porque tal vez por cumplir algún deseo que se tiene, alguna expectativa, uno se cohíbe de decir lo que realmente desea, o por conseguir algo se miente o se manifiesta o se oculta la información de lo que uno es verdaderamente o las intenciones de uno. Entonces creo que sería el primer acto que podría hacer fracasar las relaciones actuales o los problemas que se tiene por no tener claros, por no poner límites del principio, como comentaba, acuerdos o algo así. Entonces sería lo que podría obviamente molestar de primera página a todo el tipo de relación. Y bueno, aparte de la honestidad que nos mencionas, ¿existen otros miedos o dificultades que se te complique un poquito el vincularte afectivamente? No, creía, en mi caso no es tanto de esa parte, creo que con las experiencias que uno ha tenido, personales mías, como siempre en mi caso es bastante importante o bastante, ¿cómo se podría decir? Que ayuda bastante el círculo social en toda esa parte de comentarios, de experiencias. Igualmente, creería que sin tener esta parte de relaciones o algo así, ya ir fortaleciendo las bases para cuando se tenga. Entonces, lo que podría ahorita tal vez dificultar las relaciones serían otros temas ya más subjetivos de cada uno a algo propio mío de este tema. Y bueno, y en este caso, ¿tú cómo manejas los conflictos dentro de una relación? Obviamente se trata, obviamente, primero ahora, se trata de hacerlo con más que todo responsabilidad afectiva. Digo se trata porque obviamente siempre se tiene errores, siempre se tiene tal vez descuidos, puede ser voluntarios o involuntarios, como comentaba, cada persona es un mundo diferente, lo que a uno le puede parecer bien, a otro le puede parecer mal, pero no siempre, esperemos, hablando de la mejor forma, no siempre es eh, con la intención de hacer maldad. Puede que en algunos casos sí, pero eh, en mi caso tal vez no es el caso, pero siempre se trata más que todo de ser responsabilidad afectiva, de llegar a un acuerdo y obviamente tratar de entender a la otra persona, no solo satisfacer más que todo las necesidades, deseos de uno, nunca imponer, sino tratar de llegar a un acuerdo y resolverlo de la mejor forma posible para que si es que hay oportunidad y se puede continuar la relación, realizarlo de la mejor forma posible. Y bueno, ya mismo se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero para más o menos irle cerrando, me gustaría hacerte unas últimas preguntas, que es, ¿cómo crees que han cambiado las relaciones sexoafectivas en la actualidad? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cómo crees que han cambiado las relaciones sexoafectivas en la actualidad? Creo que va demasiado, la verdad, porque ahora más que todo tratan de deslindarse de la parte afectiva y hacerlo de una forma como más carnal, más libre, que no tiene nada de malo explorar también esa parte, pero ya el momento de que obviamente vuelven o desean tener una relación, en este caso como me comentas sexoafectiva, se les complica demasiado la parte afectiva porque en sus anteriores relaciones no tuvieron como esos límites, esa comunicación, porque solo era al momento de tal vez satisfacer un deseo carnal.
y creo que tal vez se pierde la costumbre de algunos valores ya cuando vuelven a esta parte sexoafectiva y cambia bastante el pensamiento de las personas. Igualmente afecta a querer tener relaciones afectivas de bastante tiempo y solo tener más que todo eh, tener ese amor abierto, ese amor libre y tal vez no meterse a una relación. Y justo con esto que tú me mencionas, de que las personas, la mayoría anda buscando pasión y después les cuesta tener una relación sexoafectiva, me gustaría que me comentaras qué aspectos considerarías fundamentales para construir los vínculos sanos al día de hoy. Bueno, comenzando por lo que creo que se basa todo, la comunicación. Sin esta comunicación y sinceridad que van de la mano, eh, creo que se podría solventar cualquier cosa, ayudaría bastante al principio, sea el tipo de relación que sea. Como comentaba, que ninguna está mal, todas pueden ser buenas, o sea, y sacar provecho de alguna buena forma, sin hacer daño a nadie. Para todas se va a necesitar comunicación y sinceridad, y tal vez no pensar en lo que pensará la otra persona. Tal vez en algún modo nos vaya bien si es que hablamos con la verdad, en otras partes lo peor que podemos recibir es un no, y tal vez podamos intentar con otra persona, y más que todo no solo por querer recibir el sí al principio. Vamos a tergiversar todo nuestro pensamiento, nuestros gustos, y ya después de que continúa tal vez cualquier tipo de relación se vaya un poquito a complicar más la situación y no controlar el, la relación o los problemas que se tenga a futuro. Bueno, Sebastián, te agradezco mucho por participar en esta entrevista. Y antes de darle el cierre, me gustaría que nos compartieras un mensaje. Claro, bueno, creo que lo más importante que podríamos decir ante todos estos temas es que uno debe conocerse, debe experimentar, no debe tener prejuicios y valorarse lo que uno siente, los gustos de uno, conocer su cuerpo, conocer sus gustos y no juzgar ni a uno mismo ni a las demás personas. Siempre tratar de conocer todo lo que se pueda en, en la medida de lo posible. Que se pueda compartir con otra persona en cualquier tipo de relación, como comentaba, siempre con sinceridad, con comunicación, eh, jamás tratando de complacer a las demás personas antes que lo nuestro. Si se puede compartir, mucho mejor. Las mejores cosas las relaciones, lo mejor que tienen es que es con otra persona compartir gustos, compartir ideas, y compartir esa conexión que se puede tener, comenzando siempre desde el respeto, la responsabilidad y más que todo la comunicación. Bueno, yo de mi parte quiero agradecerte mucho por el tiempo que nos diste y la disposición, también la confianza para compartir tus experiencias y estas reflexiones que tuviste. Además de hablar de la vida sexual y los vínculos afectivos, yo sé que no siempre es sencillo, y la verdad es que valoro mucho la apertura que nos diste y que quisiste participar en esta entrevista. Bueno, por último quiero recordarte que esta información será compartida únicamente con fines académicos, manteniendo la confidencialidad. Y nuevamente muchas gracias por tu participación. Damos por finalizada la entrevista.